Damos gracias a Dios esta noche por la oportunidad que tenemos para juntos poder compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando, estas son clases del Instituto Bíblico y estamos estudiando la preparación para el avivamiento. Hoy corresponde estudiar nuestra clase número 7, la cual lleva como subtema ¿Cómo obtener la herencia? Vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, las promesas que Dios nos hace, que se constituyen en nuestra herencia. Vamos a ver las personas que Dios usa para ayudarnos a alcanzar esa herencia. Así es que, mis amados hermanos, bienvenidos esta noche, mientras van agregándose para la clase, para el estudio de esta noche. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su gracia, su ayuda y su bendición. Padre, te damos gracias esta noche en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das para poder juntos con tus hijos estudiar tu palabra, para poder juntos extraer de ella la verdad, extraer de ella, Señor, esa promesa, esa herencia, esa palabra que nos sustenta, esa palabra que nos determina el blanco, el camino, que limpia nuestras vidas, limpia nuestras mentes, limpia nuestros pensamientos, las emociones, que limpia nuestro caminar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos esta noche la gracia, la misericordia, la ayuda, Señor, sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Oramos esta noche, Señor, por las personas que están padeciendo en esta crisis, en esta pandemia que el mundo está atravesando. La iglesia también, Señor, está atravesándolo. Señor, en el nombre de Jesús, oramos esta noche por aquellas personas que están en un hospital, algunos inclusive en sus casas, pero la mayoría en los hospitales, siendo atendidos, Señor, y solos porque han sido afectados por el virus del COVID-19. Señor, ahora oramos y pedimos que tengas misericordia y que extiendas tu mano sobre estas personas. Tu mano sanadora, Señor. Toca sus vidas, toca sus cuerpos, pero también toca los corazones. Y sobre aquellos que no te conocen, Señor, por favor te pedimos que te reveles. Te pedimos, Señor, que ellos puedan conocerte. Y sobre hijos tuyos que están también afectados por el virus, oramos pidiéndote la gracia, pidiéndote, Señor, que por misericordia tú traigas salud a sus cuerpos, pero también que cumplas todo tu propósito en esto, Señor. Oramos por nuestros gobernantes, Señor. Cada nación en el mundo está siendo probada, Señor. Cada gobernante en el mundo está siendo probado y tú has puesto o has permitido esta situación para que los corazones queden de manifiesto, para que pueda reflejarse las verdaderas intenciones que hay en los corazones. Oramos por tu iglesia también, tus hijos, Señor, que están siendo afectados de forma directa o indirecta, ya sea porque han sido afectados en su salud o porque han sido afectados en otras áreas como en lo económico. Señor, oramos pidiéndote que tengas misericordia. Por favor, Señor, ayúdanos. Pero sobre todo pedimos que tu voluntad sea hecha. Que en tu soberanía, Señor, tú puedas enseñarnos
que todo está bajo tu control, bajo tu dominio, todo está bajo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor, gracias. Mientras tanto, pedimos también el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para tus hijos. Mientras estudiamos tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos comprender con todos los santos cuál es la herencia, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. ¿Cómo obtener la herencia? Saben, amados hermanos, hay una herencia que Dios ha prometido y esto es lo que vamos a estudiar. Dios usó a Abraham y fue a él a quien le dio la promesa de la herencia originalmente. Es decir, lo vamos a hacer en el contexto de la herencia que le prometió a Abraham en cuanto a la tierra prometida. Pero después de Abraham, Dios usó a Josué, porque Abraham murió sin ver lo prometido, es decir, él solamente había poseído parte de la herencia, pero Dios levantó después de él a Josué. Josué fue el que Dios utilizó para que pudiera llevar al pueblo a poseer la tierra, la herencia, aquella herencia que Dios había dicho, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, hubo necesidad de que Dios levantara otro líder. Primero Dios le dio la promesa a Abraham. Después Dios utilizó a Josué para introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán y conquistar la herencia. Pero Dios levantó a un David para que poseyera la totalidad de la herencia, para que él pudiera conquistar el monte de Sión. Así que bajo este contexto y bajo este panorama vamos a estudiar la herencia. Estos tres tipos de ministerios son necesarios para que nosotros también podamos entrar en la plenitud de nuestra herencia en el reino de Dios. Existen ministerios como el de Abraham, que reciben la herencia, o reciben, la promesa, pero muchas veces estos ministerios que Dios levanta solo obtienen una pequeña parte del cumplimiento mientras ellos están vivos. Luego están los ministerios como el de Josué, que entra a poseer parte de las promesas. Y gloria a Dios por cada uno de estos ministerios. Pero después de esto, habrá un tiempo cuando Dios levante ministerios davídicos, ministerios como el de David, para llevarnos al pleno cumplimiento de sus planes. Esto podemos decir que tiene su aplicación cuando Dios usa a los ministerios, a diferentes ministerios de manera sucesiva. En mi caminar, Dios ha usado diferentes circunstancias, pero también ha usado diferentes ministerios para que me ayuden. Para llegar ahora a ser parte de la herencia que Dios le ha dado a la confraternización y donde estamos nosotros también. Para llegar a ser parte de ello, Dios me ha llevado por diferentes procesos y ha habido necesidad de personas. Primero, las personas que me llevaron a Cristo, por las cuales yo tuve el conocimiento del Evangelio. Pero luego han habido otras personas que me han ayudado también. Y hoy hemos llegado al lugar donde Dios me ha mostrado que esa es yo tengo parte de la herencia en este ministerio, en la confraternización. Y Dios nos ha hecho nacer en Sión. Yo he hablado de esto en otras ocasiones. Y esas promesas, por supuesto, son parte también o tienen parte aquellos que son las personas que Dios ha puesto para pastorear, para cuidar
Así que Dios usará diferentes ministerios de manera sucesiva, que serían diferentes líderes, para que nos lleven hasta conquistar la herencia. Pero en otras situaciones el Señor puede levantar a un solo líder que funcione en estos tres ministerios en diferentes etapas o diferentes periodos de su vida. Hablemos de Abraham. Abraham recibió las promesas. Y aquí enlazamos el tema del avivamiento porque tiene muchos aspectos. Y uno de los aspectos que tiene que ver con la iglesia o con el avivamiento que está por venir es la promesa, el pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Con la iglesia. He entendido que nosotros debemos de tener uno de nuestros objetivos principales, que es la evangelización, la proclamación del evangelio del reino, la proclamación del evangelio eterno, del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: se ha predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Eso tiene que ver, para que eso se dé, tiene que haber un avivamiento, como nunca lo hemos visto. Dios va a hacer caer su espíritu sobre naciones. Y van a suceder cosas preciosas. Cadenas de opresión y de oposición van a caer. Entonces, pero ¿a quién le dio primero esto? ¿Con quién fue que Dios trató primeramente esto? Fue con Abraham, y lo hizo a través de un pacto. Cuando Dios llamó a Abraham, estableció un pacto con él. Y esto nos debe dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son seguras. Dios prometió darle herencia a Abraham, y Dios ha prometido darnos herencia a nosotros. En Génesis capítulo 15, precisamente se habla del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero en los versículos 9 y 10 del capítulo 15 de Génesis, ahí dice que Abraham tomó animales para sacrificarlos. Y dice que, según las instrucciones que Dios le dio, tenía que cortarlos por la mitad. Y entonces separó las mitades de los animales y quedó, digamos, una brecha, un camino en medio de las mitades de los animales. Será parte del proceso, parte del ritual, llamémoslo así, de ese pacto. Porque en el Medio Oriente, cuando dos partes, esa era la costumbre, cuando dos partes hacían un pacto, cortaban los animales y digamos, se hacía el pacto entre dos personas, cortaban los animales y ambas personas pasaban en medio de las dos partes. Esa era la forma como se hacía, digamos, la costumbre, como se sellaba un pacto. Los dos que estaban haciendo el pacto en ese momento era Dios con Abraham. Y los dos que deberían de haber pasado entre esos dos mitades de los animales tuvo que haber sido Dios y Abraham. Pero en el versículo 12 de Génesis capítulo 15, ustedes van a ir viendo las citas allí, y por tiempo no me detengo, pero estoy explicando, y aquellos que están tomando nota después pueden estudiarlo. Decía que en el versículo 12, allí se nos explica que cayó un profundo sueño sobre Abraham. Y entonces, él estuvo hasta la tarde espantando los animales de rapiña que querían comerse las partes que estaban cortadas allí. Pero en la tarde vino un terrible sueño. Y entonces ya no pudo soportar más. Y él cayó bajo ese sueño. Pero en el versículo 17 dice: cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida. Estos fueron los que pasaron entre los animales que estaban cortados en dos partes. Así que
Abraham no tuvo que ver en esto. Nada más, digamos, en lo que tuvo que ver es en nada más en recibir las promesas, pero él no se comprometió. ¿Por qué? Porque no era en su fuerza. No tenía la capacidad. Dios sabía que no iba a ser capaz de mantener ese pacto. No porque Abraham no quisiera, sino porque esto no es con espada ni es con ejército, es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Esto tiene que ser el poder de Dios. ¿Saben? Todas las promesas están sobre esa base. Ese es el fundamento. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios puede hacer. No es lo que nosotros queremos hacer, es Dios que lo quiere hacer. No es las habilidades que nosotros podamos tener, es el poder de Dios. Así que los dos que sellaron el pacto fueron Dios el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el horno humeante representaba al Padre, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 29. Allí dice en Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que ahí vemos a ese horno humeante. El fuego consumidor estaba pasando en medio y él estaba comprometiéndose en el pacto. Pero también el otro que pasó fue el Señor Jesucristo. Porque Juan 8:12 dice, en San Juan 8, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces esa es la antorcha encendida que pasó ahí. Así que ellos fueron, Abraham no pasó entre los animales, porque este pacto no dependía de las promesas ni de la fuerza del hombre, sino que fue hecho y se ha mantenido, porque todavía se mantiene, por el poder de Dios, por el poder del Padre y del Señor Jesucristo. Ambos se pusieron de acuerdo en cumplir este pacto que ellos estaban haciendo con Abraham. Por lo tanto, ese pacto nunca va a ser quebrantado. ¿Saben? Muchos años después que el Señor había realizado este pacto, Él le tuvo que recordar esa promesa a Abraham. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 17, versículo 1 al 5. Algunas veces nosotros podemos olvidar lo que Dios nos dice. Somos olvidadizos. Y aquellas promesas que Dios nos hace, a veces yo he visto a la gente emocionada, apasionada. Yo mismo lo he vivido. Y cuando hemos caído delante del Señor y hemos tenido esas promesas, hemos dicho, las cosas van a cambiar. Pero de repente vemos la debilidad humana. Y en esa debilidad muchas veces olvidamos lo que Dios nos ha prometido. Necesitamos ser cuidadosos para guardar las promesas de Dios en nuestro corazón. Pero aquí, con esperanza digo algo, y es que, aunque nosotros nos olvidemos, aquel que hizo la promesa no se olvida. 400 años después de esa promesa, encontramos en el tiempo de Moisés, en Éxodo capítulo 2 y versículo 24, donde dice, Dios se acordó de su pacto con Abraham. Dios no olvida. Dios no olvida. Nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida. Así que repito, Éxodo 2:24 dice, Dios se acordó de su pacto con Abraham. Durante toda la historia de los hijos de Israel, Dios continuamente ha estado recordando su pacto. Ese pacto que hizo con Abraham. Y saben, aún en tiempos recientes vemos cómo Dios ha preparado a Israel, lo ha guardado, lo ha preservado, para que Israel al final de los tiempos sea la higuera que está por reverdecer y que está siendo puesta por señal o ha sido puesta por señal.
Dios no ha olvidado su pacto. Así que es importante entender esto porque el pacto con Abraham es la clave del avivamiento para la iglesia del Señor. Nosotros, saben hermanos, nosotros somos los hijos de Abraham por la fe en Cristo. Escuchen esta promesa de Gálatas capítulo 3 y verso 29. Repito, Gálatas 3:29. Esto es una promesa tremenda. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿usted es de Cristo? Yo soy de Cristo. Y creo que usted también. Entonces para nosotros esta promesa, porque aquí dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente dice, ahí no da lugar a duda, ciertamente, linaje de Abraham sois. Gloria a Dios. Y herederos según la promesa. Mis amados hermanos, qué precioso, porque nosotros estábamos ajenos de las promesas, ajenos de la ley, ajenos de los pactos. Pero Dios ha tenido misericordia y ahora somos parte de ese pacto en Cristo, porque somos de Cristo. Así que somos herederos según la promesa. Bendito sea Dios. Así que hermanos, en ese contexto nosotros tenemos que ser como la tribu de Isaacar, que de acuerdo a Primera de Crónicas 12:32, ellos entendían los tiempos en los cuales vivían y sabían lo que debían de hacer. Nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé entendimiento, mis hermanos. Gloria a Dios. La herencia que Dios le dio a Abraham era una herencia que tenía una doble porción. Abraham fue un hombre de Dios que recibió estas promesas, y esas promesas constituían o constaban de dos partes. Uno, una herencia terrenal, es una herencia geográfica. Y dos, una herencia celestial, que es la herencia espiritual. En Génesis, capítulo 13, versículos 15 y 16, el Señor le prometió a Abraham, repito, Génesis 13, 15 y 16. El Señor le prometió a Abraham y le dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa es la herencia terrenal, geográfica. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y bueno, la herencia para Israel, el Israel natural. Pero después, en Génesis 22:17, el Señor también le prometió a Abraham que le daría una simiente. Y ahí le dice, como las estrellas del cielo, así sería la simiente. Así serían los hijos de Abraham. Esas estrellas del cielo habla de la herencia espiritual que Dios le daría a Abraham a través de su descendencia. Y es lo que acabamos de leer en Gálatas. Esa es la herencia. Nosotros somos parte de esa herencia. Bendito sea Dios. Entonces, desde esta óptica, nosotros digamos que tenemos una herencia geográfica o la promesa de una herencia geográfica. Esa es una herencia horizontal. Mire cómo Dios actúa. Es una herencia horizontal, geográfica. Dios le dio la herencia o por herencia toda la tierra de Canaán. Y por eso Dios a lo largo de la historia ha mantenido esa promesa para Israel. Y por eso no lo han podido sacar. Si bien es cierto, Israel fue desterrado de ese lugar a causa de su pecado cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Pero Dios los hizo recobrar esa tierra. Los ha hecho regresar. Porque esa es la herencia que Dios le prometió a Abraham, el padre de la nación. Y esto tiene
una aplicación para nosotros como iglesia, porque el Señor también nos ha llamado a que tengamos, nos ha llamado a que nosotros poseamos tal vez una herencia terrenal, hablando para la iglesia. Dios nos da autoridad sobre algún lugar geográfico. Hay iglesias que han recibido la herencia o la promesa de que la ciudad les sería entregada. Y damos gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero también, mis amados hermanos, en la historia podemos ver 3 ejemplos. Por ejemplo, solo para mencionar, hay muchos más, por supuesto, pero solo para mencionar. Por ejemplo, en tiempos de Martín Lutero, allá por el año de 1500. Un poquito después, en el tiempo de Martín Lutero, Alemania fue transformada. Hubo un avivamiento que Dios le permitió a Martín Lutero. Y toda Alemania fue transformada y se volvió a los caminos de Dios. Lo mismo sucedió en Inglaterra en los tiempos de Juan Wesley. Inglaterra se había desviado y estaba llena de mundanalidad, y una de las potestades que había en ese tiempo era los vicios, principalmente el vicio del alcohol. ¿Sabe? Cuando uno lee la historia y la biografía de estos hombres, por ejemplo, hubieron hombres reformadores que Dios utilizó en Inglaterra, donde ellos fueron inquietados porque los líderes de las iglesias durante la semana estaban bebiendo en las cantinas con las personas del pueblo. Y salían embriagados, pero el domingo estaban predicando. Y Dios levantó a Juan Wesley y él lideró un avivamiento y toda Inglaterra se volvió a los caminos de Dios. O sea que Dios le dio herencia geográfica a Martín Lutero, le dio la herencia geográfica de Alemania, a Juan Wesley le dio la herencia geográfica de Inglaterra. Hablemos de otro, Evan Roberts lideró un avivamiento en Gales. Y todo Gales entró en un avivamiento. Y gloria a Dios por ello. Pero ¿qué de la herencia? Esa es la herencia, hablemos de eso hablando de la herencia geográfica. Pero ¿qué de la herencia espiritual? Bueno, Lutero, así como recibió la herencia geográfica de Alemania, también recibió una herencia espiritual. Dios le reveló la verdad de la justificación por fe. Y esa verdad le fue revelada y él, justo por la fe, vivirá. Y eso llevó a la iglesia a un nuevo nivel. Gloria a Dios por ello. ¿Qué decir de Juan Wesley? Juan Wesley vivió el mensaje de la justificación por fe también. Pero Dios le dio a él una nueva revelación y era el mensaje de la santidad. Y vino un mensaje nuevo para la iglesia en Inglaterra. Y la iglesia comenzó a caminar en la santidad y en la obra misionera. Nueva herencia espiritual. Pero en el caso de Evan Roberts, en Gales, Dios le dio una nueva verdad y era la verdad de la obra del Espíritu Santo. Y la iglesia comenzó a fluir bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, vemos así cómo esto tiene su aplicación de la herencia tanto en la simiente espiritual, tanto en la herencia geográfica como la herencia espiritual. Pero ahora vamos a hablar de Josué. Josué fue el líder que Dios utilizó para introducir a Israel a la tierra de Canaán. Un poco más de 400 años antes, Dios había hecho ese pacto con Abraham. Si sumamos los 400 años que Israel estuvo cautivo en Egipto,
más los 40 años en el desierto, entonces usted tiene ya una idea de cuántos años habían pasado. Pero Dios entonces levantó, después, por supuesto, después de haber liberado a Israel usando a Moisés, pero ahora Dios levantó a un Josué para que él llevara al pueblo de Israel a poseer la herencia. Y saben una cosa, Dios sigue buscando a los Josué de nuestros tiempos, hombres y mujeres, que van a ayudar a conquistar esa herencia, que puedan conducir al pueblo de Dios en los últimos tiempos a la conquista de la herencia. De Josué podemos hablar tres cosas. Primero, su preparación. Segundo, el cruce del río Jordán para entrar a la herencia. Y tercero, la posesión de la tierra. Vamos a hablar brevemente de estos tres aspectos. Primero, la preparación de Josué. La primera vez que encontramos en la Biblia que se menciona a Josué es en Éxodo capítulo 17 y versículo 9. Allí dice: y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Escuchen lo que le está diciendo a Josué. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Así que estas fueron las instrucciones. Josué lideró al pueblo de Israel para pelear contra Amalec. Ojo, los amalecitas son un tipo de la carne. Amalec representa la carne. ¿Por qué? Porque Amalec era el nieto en la carne de Esaú, de acuerdo a Génesis 36:12. ¿Saben? Para ser un líder, para que nosotros, es decir, nosotros como líderes al servicio de Dios, somos llamados a tener victoria personal sobre las obras de la carne, porque de otra manera, esas obras de la carne, los amalecitas se van a levantar y nos van a destruir. Así sucedió en Saúl, en la vida de Saúl. A Saúl el Señor le dio instrucciones a través del profeta Samuel que fuera y destruyera a Amalec, y le dijo: destruye todo, todo. Pero Saúl se la llevó de, vamos a decirlo, él pensando en los derechos humanos, entre comillas. Dijo no, y le perdonó la vida al rey y a lo mejor de las ovejas. Él no quiso destruir al Amalec, no quiso destruir las obras de la carne. Y al final, un amalecita terminó matándolo. Si nosotros no destruimos las obras de la carne, si no hacemos morir las obras de la carne en nosotros, si no tenemos victoria sobre esas áreas nos pueden destruir después. Dentro de este tiempo también de preparación de Josué, en Éxodo capítulo 24, versículo 13, leemos que él aprendió a pasar tiempo en la presencia del Señor. Cuando Moisés subió al monte, él estuvo ahí. Y todo líder que quiera ser eficaz en el reino de los cielos y ayudar a otros a conquistar la herencia y conquistar su propia herencia, también debe de aprender a pasar tiempo en la presencia de Dios, de estar en el lugar secreto con Dios. Mis amados hermanos, un tercer aspecto dentro del tiempo de preparación es que Josué se quedaba en el tabernáculo aún después de que Moisés terminaba sus tareas. Moisés se volvía al campamento,
Pero Josué se quedaba en la presencia de Dios todavía. Eso lo encontramos en Éxodo 33:11. Él desarrolló una intimidad, una relación íntima con el Señor. Y como líderes, los hombres y mujeres que quieran conquistar la herencia y llevar a otros a conquistar la herencia, tienen que desarrollar relación íntima con el Señor. Otra de las cualidades es que antes que Josué fuera elegido como líder, tuvo que aprender a ser fiel como siervo de Moisés. Eso lo encontramos en Éxodo 24:13. No podemos pensar que vamos a poder hacer buenos líderes sin pasar esta materia del servicio. Aprendemos a servir a otros. Antes de comenzar el ministerio que ahora el Señor nos ha permitido por gracia y por misericordia, estuve en un ministerio donde estuve sirviendo al Señor, pero también al líder de ese ministerio por 22 años. Mis amados hermanos, la responsabilidad se desarrolla a lo largo de todo un proceso donde Dios nos da la paciencia, desarrolla la humildad y la mansedumbre. Porque cuando somos fieles en las tareas pequeñas, Dios nos puede promover a tareas grandes. Gloria a Dios por ello. Y luego, ese fue el tiempo de su preparación, pero también tenemos el tiempo ya del cruce del río para entrar a la herencia. En Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9, encontramos cómo Israel llegó al cruce enfrente del río Jordán y cómo ellos pasaron al otro lado. Pero el versículo 3, particularmente, encontramos que el Señor le dice: yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¡Wow! Esto ya era una promesa para Josué. Mis amados hermanos, era la misma promesa que Dios le había dado muchos años antes, siglos antes, a Abraham. Hoy se le está dando a Josué. En el versículo 5 encontramos otra promesa para Josué y le dice el Señor: nadie te podrá hacer frente. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Un líder debe tener promesas personales de Dios. Yo alabo a Dios cuando los hermanos que están sirviendo en nuestra congregación vienen y me dicen: pastor, tuve este sueño, el Señor me dio esto y esto y esto y me dijo esto y esto. O cuando los hermanos vienen y me dicen: tuve esta visión, o tienen una palabra y el Señor les habla. Los que están con nosotros, sirviendo al Señor con nosotros, saben, no lo vemos, nunca hemos tenido envidia de nada. No, al contrario. Eso satisface el corazón. Yo alabo a Dios cuando los hermanos vienen y me dicen: Dios me dijo esto y esto. Y gloria a Dios por ello. Porque un líder debe tener las promesas personales de Dios. Alabo a Dios por las promesas que Dios me ha dado en lo personal. Dios me ha dado una visión y estamos llevándola adelante. Pero cada uno deberá de exponer su corazón al Señor y pedirle que le hable y le declare de forma específica qué promesas particulares tiene para usted. Así que, gloria a Dios, en el versículo 7, Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Qué tal? Así que aquí
Dios le está diciendo la importancia que tiene para el líder el obedecer completamente la palabra de Dios, la ley de Dios. Mire, Dios iba a erradicar a los habitantes de Canaán. Dios los iba a sacar. ¿Por qué los iba a erradicar? Por una razón. Por la maldad, por la perversidad de esas naciones. Y por la maldad de esas naciones, ellos habían contaminado la tierra. Ahora, ¿por qué Dios habría de darle la tierra a un pueblo que tenga los mismos pecados que los habitantes de esa tierra? No, no es así. Así que, mis amados hermanos, aquí tenemos a Josué, donde ya Dios está trabajando en él. Pero luego también podemos decir, hermanos, que allí Dios le habló que circuncidara al pueblo. Le dijo que preparara cuchillos afilados y que circuncidara al pueblo. Y esta es la circuncisión de la vida, la circuncisión del corazón. En otras palabras, se trata de la vida crucificada. El río Jordán, ese cruce del río Jordán, es un tipo de la experiencia por la cual nuestro viejo hombre debe ser crucificado, de acuerdo a Gálatas 2:20. Así que, mis amados hermanos, aquí tenemos. Qué bendición, cómo Dios hace todo esto. Y luego, en el capítulo 5 de Josué, vemos que los israelitas llegaron inmediatamente a Gilgal. Después de haber cruzado el Jordán, llegaron a Gilgal. Y allí en Gilgal fueron circuncidados. Allí fueron circuncidados. Eso está en el capítulo 5 de Josué. Y de eso es que estoy hablando, porque esto habla de la circuncisión espiritual, donde Dios trata con nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza carnal. Y nos lleva a la experiencia de la vida crucificada. Porque la vida crucificada no es solo el conocimiento. No se trata solo de repetir ese versículo y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sino que se trata de vivir. Se trata que cuando las personas vienen y nos provocan, se trata que cuando el enemigo viene y nos provoca, se trata que cuando nosotros somos expuestos a una injusticia, o cuando somos expuestos a las, a la maldad que hay en la tierra, nosotros podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué puede ser un crucificado? Nada. ¿Cómo sabemos si estamos crucificados? Bueno, depende de nuestras reacciones. ¿Cómo reacciona usted cuando es provocado? ¿Cómo reacciono yo cuando soy provocado? Ya sea por gente impía, por las injusticias de la vida y a veces incluso por nuestros hermanos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, allí es donde demostramos si estamos crucificados con Cristo o no. Gilgal representa entonces esa obra de la circuncisión de nuestro corazón, Pero lo otro que encontramos aquí es la posesión de la tierra. El propósito de un ministerio como el de Josué es llevarnos a cruzar el Jordán y luego hacer que comencemos a poseer la tierra, la herencia que Dios tiene para nosotros. Para entrar en la tierra debemos de ser santificados, pero debemos de saber que para tomar posesión de la herencia de Dios, de la herencia que Dios nos ha dado, vamos a tener batallas contra el enemigo. Definitivamente.
Y entonces, ustedes saben, lo primero que sucedió fue Dios derribó los muros de Jericó y gloria a Dios por ello. Hubo una obra sobrenatural. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, simple. Ellos solo tuvieron que dar vueltas alrededor de Jericó por 7 días y el último día dieron 7 vueltas y al final todos, al sonar de las trompetas, los sacerdotes y todo el pueblo tenían que gritar y los muros cayeron. ¿Cómo se le declaró esta estrategia a Josué? Josué iba de mañana a orar y Dios se le declaró. Cuando Dios se le declaró, Josué le dice, ¿eres de los nuestros o no? Y el Señor le habla y le dice, como príncipe de Dios he venido. Y allí creo que le declaró la estrategia. ¿Por qué le dio la victoria? Porque él buscó a Dios. Así que conquistan Jericó y se confían. Ojo, hermanos, debemos de ser cuidadosos y no bajar la guardia. Porque después de Jericó había otra ciudad que se llama Hai, H-A-I, Ai o Hai. Y esa ciudad, de hecho, significa pequeña. Así que Josué parece que ya no fue a buscar a Dios, sino que buscó el consejo de los capitanes. ¿Y saben cuál fue el consejo? No tenemos que que hacer fatigar a todo el pueblo. Solo mandemos X cantidad de soldados. Iban confiados. Hermanos, no bajemos la guardia. Al iniciar esta pandemia, Dios nos hizo un llamado a orar, a interceder. Y doy gracias a Dios porque Él hizo sonar trompeta. Y alabo a Dios porque ustedes y yo escuchamos y nos alistamos para la batalla. Me pregunto, ¿seguimos batallando? Porque si hemos dejado de hacerlo, ¿no será que nos estamos confiando? ¿No será que Dios va a permitir un fracaso como el que tuvieron ellos al querer conquistar Hai y no pudieron? Vamos a tener batallas, mis hermanos. Así que para quitar el pecado, porque ese fue el problema, Dios tuvo que destruir al anatema. Pero hubo otra falta, otro error que cometió Josué. Y esta la encontramos en el capítulo 9 de Josué, donde los hijos de Israel hicieron una alianza con los gabaonitas. Dios les dijo que debían de destruir completamente a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Pero Josué no le consultó al Señor y los gabaonitas los engañaron. Y él hizo una alianza con los gabaonitas. Debemos de ser cuidadosos y pedirle al Señor que nos ayude. Esta fue la obra de Josué. Pero ahora llegamos a David, el otro líder que Dios levantó. David obtuvo la plenitud de la herencia. Porque cuando vemos en Hebreos 11:13, dice que Abraham murió conforme a la fe, pero sin haber alcanzado lo recibido o lo prometido, sin haberlo alcanzado. Así que Dios levantó a Josué, pero ahora levantó a David para completar lo que Josué había comenzado. Y David condujo a Israel al cumplimiento de la doble visión de Abraham, que era una herencia geográfica natural y una herencia espiritual. David tuvo la plenitud de la herencia geográfica. David fue un rey guerrero que conquistó las naciones vecinas y obtuvo los límites geográficos que Dios le había prometido a Abraham. Por cierto, el último enemigo que Dios había mencionado a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21, eran los jebuseos. Y los jebuseos vivieron en la tierra prometida de Canaán hasta el tiempo de David.
Pero cuando David conquistó el último de estos enemigos, ellos estaban allí. Su fortaleza la tenían en el monte de Sión. David los sometió y entonces él convirtió la fortaleza de ellos en Sión, en la ciudad o en la capital de Jerusalén. La convirtió en la capital. Así que él pasó de gobernar Israel y las naciones vecinas digamos, desde Jerusalén, subió un poco y llevó su palacio y llevó el tabernáculo de David al monte de Sión. Y encontramos en el capítulo 2 y versículo 8 la promesa específica que aquí se había efectuado. Ahí dice en el capítulo 2, verso 8 de los Salmos: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, si Dios ha puesto carga por un lugar, pídalo, ore por ello. De acuerdo a esta promesa, yo lo he hecho, hermanos. Dios me ha mostrado lugares donde Dios nos va a dar herencia y he orado por naciones y lo sigo haciendo. Porque en estos postreros días Dios va a traer grandes avivamientos y nos va a dar esa herencia en las naciones. Yo lo creo. Y tal vez yo no lo voy a ver. Pero Dios nos está permitiendo capacitar a nuestros hijos naturales y también hermanos en Cristo, hijos espirituales, que van a ir y conquistar. Van a ir y van a conquistar esas naciones. David obtuvo entonces la plenitud de la herencia espiritual. Pero para eso, David tuvo 3 unciones. La primera la encontramos en 1 Samuel capítulo 16 y versículo 13, donde Dios llamó a David. Y llegó Samuel y lo ungió. La segunda unción la encontramos en 2 de Samuel capítulo 2 y verso 4. Allí encontramos que fue ungido para ser rey en Judá. Los ancianos de Judá le pidieron que fuera rey, pero era solo de Judá. Pero después, en 2 de Samuel capítulo 5 y versículo 3, encontramos la tercera unción, donde los ancianos lo ungieron para que fuera rey sobre todo Israel. Así que David pasó todo ese proceso y recibió esta unción por su fidelidad. Estas 3 unciones lo llevaron a la plenitud de su herencia. Lo llevaron de escogido, o llamado, escogido y fiel. Gloria a Dios por ello. Pero también pasó a obtener el ministerio triple de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Y luego David llevó al pueblo de Dios a un lugar de participación en esta misma herencia espiritual. Como profeta, él ayudó a colocar un manto profético sobre su reino. 2 de Crónicas 29-25. Así lo declara. Hermanos, necesitamos clamar por una restauración del manto profético que David conoció este manto profético, esta unción, y fue necesario para que él entrara a la plenitud de la herencia que Dios tenía para él. Y será necesario también para nosotros, para que entremos a la plenitud de la herencia que Dios nos ha dado. De acuerdo a Joel capítulo 2 y verso 28, eso es lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Dios va a derramar de su espíritu sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Y nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar. Va a ser un derramamiento en los días que están por venir. Pero David no solo fue profeta, sino que también fue sacerdote. Vean, primero conquista la herencia geográfica, pero ahora vemos la conquista de la herencia espiritual. Así que él fue un sacerdote. Cuando traían el arca del pacto, él vestía el efod de lino
que era el que los sacerdotes vestían. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 6 y verso 14. David colocó el arca en el tabernáculo que él había levantado en el monte de Sión, que era una tienda, y condujo a la nación a la alabanza suprema, a la adoración sublime, en el monte de Sión. Necesitamos orar también para que Dios, como lo ha prometido en nuestros días, levante el tabernáculo de David que está caído. Ese manto sacerdotal necesitamos que venga sobre nosotros, mis amados hermanos, para que también poseamos esa herencia espiritual que el Señor nos ha prometido. Pero también David recibió la unción como rey. Reunió a todo el pueblo de Dios bajo un manto de autoridad del reino. Y él, mis amados hermanos, gobernaba sobre todas las naciones vecinas. Y saben, para llevar a la iglesia a la madurez, nosotros también debemos de entrar en esta unción. Es la unción de autoridad para gobernar y para reinar con Cristo. Que Dios cumpla su promesa. Él ha prometido hacernos reyes y sacerdotes. Por supuesto, tuvo errores. Y uno de ellos fue la caída, el pecado que él cometió. Pero Dios lo restauró. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Para ir concluyendo, déjeme decirle, estimado hermano, yo sé que en el pueblo de Dios ha habido mucho pecado. Y muchos han fracasado y han fallado. Pero aquellos que se vuelven al Señor en arrepentimiento y que le permiten al Señor, reconociendo su pecado, y en arrepentimiento le permiten a Dios los tratos, las disciplinas, los juicios, y se someten a ellos, Dios tiene restauración. Y Dios tiene restitución. ¿Saben? Uno de los grandes problemas que la iglesia ha tenido es a causa de la inmoralidad, como fue lo que sucedió con David. Es un tremendo problema, pero Dios nos va a dar victoria y nos quiere dar victoria sobre esas áreas, mis amados hermanos. Siempre le digo a las personas, necesitamos pelear por nosotros y por nuestros hijos. Porque si nosotros vencemos, vamos a poder ayudar a nuestros hijos a vencer estas áreas. Vale la pena, mis hermanos. Y luego, entonces viene la restauración de David. Dios lo restauró, lo levantó y lo encontramos a un David pidiendo esa restauración en el Salmo 51. Pidiendo al Señor que cree en él un nuevo corazón y un espíritu recto. Y entonces él dice, yo voy a ofrecer los sacrificios de justicia. Y él habla de un corazón contrito y humillado, porque ese no lo desprecia a Dios. Así que mis amados hermanos, como hemos visto en las vidas de Abraham, de Josué y de David, nosotros podemos prepararnos para el avivamiento y obtener plena herencia en Cristo. Primero, necesitamos ser hombres y mujeres de visión, que reciben grandes promesas de parte de Dios, así como las recibió Abraham. Pero también necesitaremos ser buenos soldados de Jesucristo, como lo fue Josué, para entrar en las promesas de Dios y comenzar a poseer esas promesas, esa herencia. Y por último, necesitamos convertirnos en hombres y mujeres conforme al corazón de Dios para poder entrar a un ministerio que introducirá a las personas a la plenitud de su herencia, como lo hizo David,
que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que no estemos satisfechos con nada que sea menos de la herencia que el Señor nos ha prometido. Vamos a orar. Te damos las gracias esta noche, Padre amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hay grandes planes y grandes propósitos, grandes y preciosas promesas para tus hijos, Señor. Hay grande galardón, grande herencia, tanto geográfica como espiritual. Señor, tú estás levantando hombres y mujeres que van a recibir esa herencia, esas promesas como las recibió Abraham. Estás levantando hombres y mujeres que van a llevar a otros a introducir a esa herencia como lo hiciste con Josué. Pero también estás levantando hombres y mujeres que van a conquistar la plenitud de la herencia como lo hizo David. Así que bendecimos a tus hijos, los cubrimos con tu sangre y pedimos por favor tu gracia, tu ayuda y tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, mañana a las 7 de la noche nuevamente les esperamos para una nueva transmisión. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén.